Carissa, ¿quién fue tu papá? Mi papá, José Alfredo Peco Duarte, fue un militante social. Él trabajaba en la Universidad Nacional de Río Cuarto como personal no docente. Ingresa a trabajar en la universidad allá por el año 74 y lo hace primero en el comedor universitario y después en el departamento de imprenta y publicaciones. Bueno, ha sido un trabajo formal que él tenía y estaba muy contento de estar trabajando en esta universidad que le había abierto sus puertas. También ya era militante de la Juventud Peronista y bueno, combinaba esa vida política que él tenía de ayudar al otro, porque era un ser muy social, muy solidario. Y bueno, trabajaba en la universidad y después se iba a los barrios. Su militancia la hizo más vale en el barrio Fénix, barrio de donde él nació. Él era el hijo mayor de un matrimonio compuesto por su mamá Irma y su papá Nicasio. Su mamá era ama de casa y su papá era mecánico de la Ford en ese momento. Bueno, sus otros hermanos son menores que él y quien era el que era más parecido a mi abuela era él, porque a él le gustaba mucho la política, así como lo era mi abuela. De él me han contado un montón de cosas, me han contado cómo era en su vida y lo que más rescato es este ser social, solidario, alguien que se comprometía con el otro, que se comprometía con el barrio, porque no solamente era, los 30.000 están como que son de otra dimensión, y en realidad lo que nosotros queremos hacer ver que ellos tenían una vida, que eran de cuerpo y alma. Y ese era Peco Duarte, el que jugaba en los picaditos del barrio. Él era muy amante del fútbol, le gustaba tremendamente jugar y inclusive jugó para Alberdi, con el Centro Cultural Alberdi, como plantel federado. Y bueno, y era esto, conseguir cosas para su barrio, para quien estaba necesitando ayuda. También hizo trabajo social desde la universidad, porque la universidad salía a la calle a devolverle un poco a la sociedad, lo que la sociedad le daba. Entonces, en esto de hacer trabajos de alfabetización y demás, él también se iba a estos barrios y en ese barrio, el barrio de las Quintas, me han dicho que trabajaba mucho y conseguían una garita, por ejemplo, para que pasara el colectivo, que los vecinos no tenían. También me han comentado de que conseguía ropa, alimentos, trabajaba en las copas de leche, lo que cualquier militante social hoy hace. Y bueno, y eso a mí me llena de orgullo realmente, saber que él se comprometió de esa manera con el otro. Rescatarlo desde esa memoria, ¿no es cierto? Esa memoria viviente de todo lo que me ha dejado a mí. Esto me lo han contado porque yo, cuando él desaparece, yo tenía 1 año y 2 meses de edad. Imagínate que yo siempre tuve que armarlo un poquito a mi papá y me decían, mira, Clary, te regalamos esta foto y así era tu papá. y lo veía en una foto que estaba con pelo largo, ponele. Y dice, bueno, y en esta otra foto ya tiene pelo corto. ¿Y por qué? Digo yo, porque a él le gustaba el pelo largo, era el chico de pelo largo, digamos. Era como ese chico rebelde. Y entonces me decían que era por la época que se había tenido que cortar el pelo, que lo empezaron a perseguir. Creo que ahí fue una época en donde él pensó que iba a pasar. Como toda esa juventud, ¿no es cierto?, era muy comprometida y lo que pensaban era que podían cambiar el mundo, realmente, lo podían hacer. Y si hoy alguien estaba necesitando ayuda, allá iban, porque no era solamente él, había mucha gente y en la universidad también había mucho compromiso. A él lo amenaza la AAA estando trabajando en la universidad. Pero él sigue viniendo y ya cuando no le renuevan el contrato por esta ola de intervenciones que tuvieron muchas universidades,
cuando entra de ministro Ivanišević, y Maestre no le renueva el contrato porque tenía órdenes de sacar o limpiar de las universidades a los militantes de izquierda. Entonces, en ese contexto, a mi papá no le renuevan el contrato, con el agravante que él ya estaba siendo perseguido por la AAA. No solamente lo habían amenazado en el barrio donde trabajaba, donde hacía ayuda, sino que también fueron a allanar la casa de mis abuelos paternos y mi abuela en este caso materna. Mi papá se casó con mi mamá en el año 74. Mi mamá era muy jovencita, tenía 16 años cuando se casó. Era la mayor de los hermanos también, vivían a 2 cuadras, o sea, mis abuelos vivían a 2 cuadras, mi papá vivía en la San Lorenzo y mi mamá en la Almirante Brown, que nos separa la vía, allá en el barrio Fénix y principio de la Alberdi. Ellos se habían conocido siendo muy chiquitos, muy chicos, siempre digo lo mismo, adolescentes. En una juntada de amigos que tenía, mi papá tocaba la guitarra en un pasaje. Entonces a él le encantaba también tocar la guitarra, le gustaba esto de la música. Y cuando mi mamá iba con una amiga caminando, lo ve y se deslumbra porque dice, ¿quién es ese chico tan risueño? Le encantó esa alegría que tenía mi papá y así me comentaron que era muy alegre. Entonces esta amiga me dice, dicen Peco, si querés te presento. Entonces mi mamá dice, sí, presentame. Era muy chica mi mamá. Así que los presenta, se miran y creo que de ahí se volvieron inseparables realmente. Fue como ese amor adolescente que siguió y lo siguió después en su vida mi mamá. La verdad que me emociona mucho porque ellos eligieron estar juntos y los separó el terrorismo de Estado. A mi papá lo secuestraron estando mi mamá con él y yo, que era muy, muy bebé. Cuando hubo esta persecución de la AAA, que empezaron a allanar las casas de mis abuelos porque nosotros no teníamos una posición económica buena, si bien mi papá era el sostén de la familia, era el que trabajaba, tenía un sueldo de la universidad, pero todavía no había adquirido una casa, tampoco pagaba un alquiler. Entonces hay veces estábamos en la casa de mi abuela paterna, su mamá, su papá, y hay veces estábamos en la casa de mi abuela materna. Entonces eso hizo que los allanamientos primero fueran a la casa de sus padres y después a la casa de mis abuelos maternos. En esas situaciones, el primer allanamiento que hacen en la casa de la San Lorenzo, un vecino de él ve que hay mucho movimiento de policías, que habían cerrado la cuadra, y entonces él sabía que mi papá trabajaba y que también hacía militancia social, y entonces le dice, digamos por los patios, mi papá tenía baja estatura, pero el paredón no era muy alto, y este vecino sí era alto. Entonces lo ve ahí en el patio y le dice, Peco, venite a mi casa ya, venite a mi casa, venite a esconder porque está la policía y está buscando. Así que ya para esa época habían encarcelado a algunos de sus compañeros y era inminente que a él también lo iban a ir a buscar. Entonces él se pasa por ese paredón y se esconde, tiene un refugio ahí de este vecino en el altillo de la casa. Pasa el allanamiento, a mi abuela, cuenta mi abuela que, digamos, hacen desastre porque lo revuelven todo, se llevan cosas. Y de ahí, digamos, la situación, nosotros no estábamos con mi mamá, yo era una bebé, siempre estoy hablando de lo que me cuentan, porque yo a esa altura tenía meses, yo nací en enero del 75 y esto estaba pasando más o menos en julio del 75. Entonces él se tiene que empezar a ver dónde podía estar, porque ya no estaba seguro en ningún lado. Si bien seguía trabajando y venía acá a la universidad,
pero siempre ya estaba mal, digamos, las circunstancias estaban mal. Después hacen un allanamiento en la casa de mi abuela materna, la madre de mi mamá, en donde no estaba mi papá, pero sí estábamos nosotras con mi mamá, y ahí es donde le dicen, ella es la hija, lo vamos a encontrar, le dijeron. Entonces ya la familia dijo, tenemos que irnos. Mi papá siempre estaba con mi mamá, digamos. Era de esta clase de militantes que llevaba a sus hijos al barrio, que llevaba a su hija a una reunión, se preparaba una mamadera y me llevaba. Militábamos al lado de nuestros padres, de muy bebés, si se quiere. Mi mamá ya empezaba a tener mucho miedo, y bueno, hablan con mi bisabuelo, que es el abuelo de mi mamá, que tenía un campo en la zona de Huanchilla, que está al sur de Río Cuarto, más o menos unos 100 kilómetros, pasando a Dele María. Y bueno, el abuelo le dice que sí, que se vayan para allá, así que bueno, nos fuimos para allá, y ahí en ese campo nos quedamos como 3 meses más o menos, y ahí empezamos, la situación tampoco estaba buena, porque las propagandas de la dictadura eran no se comprometan, el miedo estaba muy acentuado en lo que era la sociedad y también en lo que era la familia. No todos estaban de acuerdo en tener un matrimonio que estaba siendo perseguido. Era difícil, era un tiempo difícil. Y esta situación, hizo que cuando hacen un nuevo allanamiento en la casa de mi abuela, su hermano, que en ese momento, el hermano de mi papá, trabajaba en la policía en Córdoba, él era instructor de cadetes, justo llega, después de ese allanamiento, le dice a la madre que se habían llevado fotos, inclusive de su casamiento, y que le habían dicho que ya sabían dónde estaba, que lo iban a ir a buscar. Entonces se va en moto, porque tenían una moto, se va en moto a decirle a este campo, o sea, mi papá, él lleva a uno de los hermanos de mi mamá. Los hermanos de mi mamá eran adolescentes también, eran muy chicos. Mi abuela había quedado viuda 2 años antes que yo nazco, digamos. Había quedado viuda, su esposo se fue a trabajar un día de invierno, trabajaba en el ferrocarril, limpiaba lo que es la vía, y queda muerto en la nieve por un ataque al corazón. Fue una cosa que a los chicos los destruyó. Lo que es mi mamá, digamos, mi mamá, que era la más grande. Y después, bueno, viene este nacimiento y viene todo y después de nuevo la tragedia a la familia por lo que le pasa a mi papá y a mi mamá. Entonces, bueno, se va con este tío al campo, porque él sabía dónde era. El hermano de él no sabía dónde estaba la zona rural. Entonces, ahí se encuentran con mi papá, le cuentan la situación y le dicen, mira, tenemos que salir con la Susi, que es mi mamá, y la Clary, tenemos que salir. Entonces anda a verlo a Julio Mancinelli, que Julio es un expreso político también de la ciudad de Río Cuarto, y bueno, de preguntarle si no nos puede venir a buscar. ¿Y por qué a Julio, digamos? Porque Julio era uno de los que tenía un auto. La mayoría de ellos no tenían auto. Julio era en ese tiempo visitador médico y bueno, tenía un auto, como si se quiere más o menos, para ir a buscarlo. Entonces, y aparte que lo conocía mi papá. Bueno, le viene a pedir le dice de la situación, y Julio accede a ir a buscarlo también con mucho miedo, lo consulta con su señora y demás. Y bueno, nos van a buscar al campo y Julio lo dice. Hay una entrevista que hace Javier Lucero, de acá de la universidad, en donde cuenta ese viaje, cómo fue, muy así, con las luces apagadas, porque veían que había controles por muchos lados. Entonces todos teníamos miedo, y un viaje que a lo mejor era de 4 horas lo hicieron en 12, fue muchísimo.
y nos dejan en Villanueva. Julio se vuelve y nosotros nos vamos a Córdoba. Mi tío se va primero, el hermano de él, y nosotros nos vamos después porque no queríamos que todos, nos vieran todos juntos. Y allá en Córdoba no teníamos casi plata, dinero, porque había quedado sin trabajo y la poca plata era lo que le pudo dar la familia y nada más. Así que bueno, estuvimos ahí un tiempo en lo que es una pensión, y después, cuando ya no hubo forma, le pidió a mi papá refugio a quien es mi padrino, que era tío de él. Y un 1 de marzo de 1976 desaparece de la ciudad de Córdoba. Se lo llevan y nunca más supimos por mucho tiempo qué le pasó. Yo pude saber qué le pasó recién en la mega causa La Perla. Recién ahí me enteré de que él estuvo en Campo La Ribera. No sé por cuánto tiempo, y tampoco sé actualmente dónde está. Está en el corazón, pero su cuerpo todavía no lo tenemos. Clary, todo ese proceso que vos relatás ocurre en democracia. Todavía no se produjo el golpe de Estado, era la AAA, y había lo que marca también que había ya en esa época un plan sistemático de persecución, de secuestro, de detención, de torturas, de desapariciones, incluso en las instituciones como la propia universidad, cuando todavía había un gobierno electo por la gente. Sí, exactamente. Sí, porque él desaparece en Córdoba el 1 de marzo de 1976, y como vos bien dijiste, esta persecución se daba desde ese gobierno democrático, pero bueno, el que estaba orquestado por la AAA, que era el brujo, no me acuerdo el apellido. López Rega, exactamente. Bueno, lo que pasa es que salieron a buscarlos, salieron a cazarlos directamente. Y ese sistema estaba dentro de la propia universidad, por lo que vos pudiste reconstruir, porque sí. A tu papá no le renuevan el contrato precisamente para quitarle esa cobertura institucional que hubiese reclamado por la ausencia del propio... Claro, exactamente. Lo que pasa es que pusieron a Iván Isevich después de la muerte de Perón, y con el interventor Maestre, ahí el interventor tenía esto, el rector, tenía órdenes de sacar de las universidades a quienes eran militantes de izquierda, y la Juventud Peronista era militante de izquierda. Mi papá se quedó sin esa protección, como vos decís, se quedó sin toda protección. Él tenía la vida y los días contados, no había nadie que los protegiera. Mi mamá y yo salvamos la vida, no sabemos cómo, pero ellos querían, querían agarrarlo. Y por eso es lo que te estoy contando. Primero no le renuevan los allanamientos, las persecuciones y todo lo que tuvo que vivir la familia. Ahora se estuvo viendo cuando se abrió el archivo acá, que la universidad hizo el convenio con la comisión municipal, con la subsecretaría, y que están trabajando muy bien, inclusive están aportando documentación para la causa Gutiérrez, y se está viendo justamente esto, cómo era que en la universidad marcaban a las personas, estudiantes, docentes, no docentes, y eran los elegidos por ellos las personas que militaban y eran muy solidarias. Ese era el común denominador. Claro, ahí en el tema este de la democracia, digamos que fue en plena democracia, año 75, principio del 76, cuando vos hablas de los allanamientos, hablas de allanamientos legales, hechos por la policía, más allá, o sea, para dejar en claro el poder de la AAA y cómo las estructuras ya estatales, como la universidad, como la policía, o como los instrumentos que utilizaban eran públicos y de organización. Sí, 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 fue la antesala del golpe. Fue la antesala, pero ya estaba instaurada la violencia. Estaba instaurada la concepción de la AAA y del comunismo. Exactamente. En el poder previo al golpe. Sí, sí, sí. Ellos, y hablo de ellos porque fueron muchos y muchas las que han sido perseguidos. Al militar en alguna, por ejemplo, en algún barrio,
o como lo que pasó con Berta Perazzi, por ejemplo, que ella hacía trabajo de analfabetismo, iba, enseñaba a la gente y demás. Eso no estaba bien visto, no estaba bien visto por esta gente, que estaba con la parte de la derecha. En las universidades se vio esto, el temor que ellos querían instaurar para que vos no te comprometieras. Yo hago siempre referencia en esto, el no te metas, porque a mi papá en su delantal azul, cuando él trabajaba en la imprenta, del departamento de imprenta y publicaciones, le dejaron una nota, no se comprometa, y con una con un dibujo, perdón, de una bomba. Cuidado, cuídese, decía, no se comprometa. Bueno, eso nos contó Mario Catana, que era compañero de mi papá, en ese momento no sé si era el jefe del departamento, no lo sé. Pero bueno, hubo mucha complicidad también en las estructuras, como vos decís, estructuras de gobierno, estructuras que eran, esto era una institución. Y con el silencio de la gente, digamos, porque no te metas, digamos, el papá tuvo la suerte de tener un vecino, por ejemplo, en primera instancia, que cuando lo van a buscar lo llaman, pero generalmente la imagen que yo tengo de eso es que aparecía la policía y se cerraban puertas y ventanas de los vecinos, ¿viste? Por esto sí, yo me quiero quedar con algo que dijiste al principio de la charla, de los 30.000 y de la militancia social, cuando empezaste a describir a Peco. Porque parece que hablar de los 30.000 o hablar de militantes se descontextualiza en el sentido de militante como militante de partido político o de digamos, diciéndolo en criollo, de ir a tocar el redoblante, levantar la bandera, pero sin embargo estamos hablando particularmente de esa militancia barrial, de la militancia social, que por supuesto y gracias a Dios hoy está en auge y justamente este trabajo se hace para no perder la memoria y para que los que vienen atrás, los más jóvenes, sigan con esa, esa militancia. Un poquito. Entonces, es eso lo que... hacer una, no sé si cabe, pero hacer una comparación entre lo que hoy es un militante social, que le podemos poner nombre, rostro y verlo actuar, te hace... sí, le devolvemos la vida, como quien nosotros siempre militamos por eso. No queda para que solo tenga en una foto o en la concepción de militante, porque hasta mucha gente lo usa despectivamente. Sí, exactamente. Exactamente. Y se ha desaparecido, bueno, fue militante, pero desde lo despectivo, te dicen, o desde el no te metas. Sí. Sí, vos sabés que a mí me costó mucho también. Yo creo que eso es lo que hay que cambiar, porque justamente si hay una persona, y lo traigo a lo que vos a lo que describiste de Peco, ¿no? En donde se puede ver una sensibilidad justamente en un militante social. Sí, sabes que yo, a mí me costó mucho. Bueno, de chica, mi mamá, porque yo me crío con mi mamá y también absorbo todo lo que es su enfermedad, porque a partir del secuestro de mi papá, mi mamá queda mal, queda con una especie de paranoia que lo llevó hasta el último de sus días, y sin poder siquiera acceder a un trabajo, porque ella no pudo nunca reinsertarse socialmente. Y queda con esta enfermedad después de haber vivido un exilio interno, que ahora le llaman incilio, por 4 años y medio en la casa de mi abuela materna, que es donde yo me crío con ella y paso mi primera infancia. En esta primera infancia nadie sabía, o solamente el círculo más íntimo sabía que mi mamá estaba ahí adentro, pero el miedo era tremendo porque pensaban que la iban a ir a buscar. Y aparte que no sabíamos lo que había pasado con mi papá. Entonces era aguantar la situación. Cuando vos hablas de 4 años y medio sin salir de la casa, sin salir de la casa. Exactamente. Yo cuando desaparece mi papá tenía 1 año y 2 meses.
por lo que hasta los 5 años, más o menos 6, estuve con mi mamá en esta situación. Me acuerdo de haber salido a jugar, que después me cuentan mi misma familia, que me decían que vos no digas que tu mamá está acá adentro. Era como que la palabra mamá yo no le decía, porque mi abuela, yo le decía la Lela Elia, que es quien me cría, que es su mamá, que estaba al cuidado mío y que le súper agradezco todo lo que hizo por mí, y todo lo que hizo por mi mamá también, porque ella se aguantó todo. Ella era la que salía a trabajar, salía para poder mantenernos, porque tenía a mi mamá a cargo, a mí y a sus 2 hijos adolescentes, porque vivíamos de una pensión de mi abuelo que había fallecido. Entonces yo salía a jugar y bueno, no hablaba de mi mamá. La palabra mamá no decía. Era una desaparecida social, realmente. ¿Y vos decías que tu papá estaba desaparecido? Yo sí, siempre dije que estaba desaparecido. Y la palabra desaparecido, primero, no sé, por supuesto que no la entendía, no entendía que lo que era el desaparecido. Y el desaparecido, años. Claro, pero exactamente. Pero yo lo interpretaba como esa persona que iba a volver, que no estaba conmigo en ese momento, no estaba con mi mamá porque no podía estar, porque mi mamá, si bien ella, digamos, cuando ocurre el secuestro, que está ella, que queda muy aterrorizada porque también la secuestran, a ella también la amenazan, ella siempre me hablaba de mi papá. ¿Y qué me decía? Que mi papá iba a volver, que el Peco iba a volver, porque el Peco era su amor de toda la vida. Entonces hacía una promesa todas las noches, y de esto sí me acuerdo, lo tengo muy patente, que caminaba por el comedor de rodillas, digamos, andaba de rodillas con un cuadro de Jesús, y en esas noches de los 4 años y medio, nunca dejó de hacerlo. Entonces lo esperábamos las dos. Era como que mi papá estaba muy presente en mí. Era como una tarea que nosotros teníamos que hacer. Porque ella estaba muy presente. Exactamente, estaba muy presente. Ella esperaba, lo esperaba con ansia, y su psiqui estaba mal ya, pero seguía haciendo eso. Era como se puso, digamos, de rodillas para hacerle una promesa. En ese momento, bueno, creía mucho en Dios, en Jesús, para que lo dejaran volver a mi papá. Entonces yo me crié con eso, acompañándola. Tenía más o menos 5 años, y cuando ingreso al jardín de infantes, que bueno, que esto, cuando fui a declarar allá en Córdoba, en la mega causa, lo dije, y se lo dije al tribunal para que viera cómo éramos tratados los hijos de desaparecidos, para que tomaran dimensión de lo que nos había pasado. Y en el informe de jardín de infantes, yo estoy anotada, bueno, uno porque, digamos, cuando se hace la pregunta, la niña tiene sus padres, y sus padres no viven con ella, dice el informe de jardín de infantes. Ella no vive con sus padres, ¿por qué? Porque mi papá ya estaba desaparecido, y mi mamá, no decíamos nosotros como familia que ella estaba ahí adentro, justamente para protegerla. Entonces, ahí que dice, en ese lugar, sus padres están prófugos. Yo era hija de prófugos, en realidad. Eso lo hizo una institución también, una institución que estaba en la dictadura, un jardín de infantes. Hubo muchas cosas que me doy cuenta después, porque yo, digamos, que hayan puesto eso, no, para una niña de 5 años, yo creo que no debo haber sabido leer o nada. Y cuando la encuentro más tarde, que era más, digamos, más grande, digo, así, digamos, era catalogada. Sí, ¿y por qué? Si yo tenía a mi mamá, que no lo podía disfrutar, porque ella estaba enferma. Cosa que hizo el terrorismo de Estado, porque ella fue víctima del terrorismo de Estado, aunque el Estado no lo haya reconocido. Y habían desaparecido a mi papá. Sin embargo, para el Estado yo era hija de prófugos. Algo que me marcó mucho. Y yo salí, claro, cuando estuve
tuve la suerte, tuve el privilegio de poder declarar en un juicio de lesa humanidad, de la mega causa de la Perla, al cual le agradecí al tribunal, y con la única foto que yo tengo de mi papá, con mi papá y mi mamá, que me tiene mi papá en brazos, que es la única foto que tengo con él, yo le pedí justicia por mi papá, y le pedí justicia por mi mamá, Susana Miranda, por todo lo que ella tuvo que atravesar, porque a mi mamá no le tocaron las cárceles de la dictadura, pero a mi mamá le tocó otra cosa que es peor, le tocó tener que sufrir la desaparición de alguien, de una persona que para su corazón nunca se fue y que aparte tuvo que estar mucho tiempo en neuropsiquiátricos, internada, en celda también. Entonces, con esa única foto yo le pedí justicia por la familia, por todo lo que habíamos pasado, culpa del terrorismo de Estado. Porque acá hay que decir algo, nosotros teníamos una vida, él tenía un trabajo, mi mamá tenía salud, yo era una bebé. Creo que esa foto me marcó de por vida y por eso lo digo, porque es la única foto familiar que tenemos. Y ahí arrasaron con todo. Lo que no pudieron hacer es que nosotros no nos quedáramos en silencio y no saliéramos a reclamar por nuestros seres queridos. Nosotros nunca olvidamos y siempre luchamos contra el olvido. Cuando acá en el aula mayor, José Alfredo Peco Duarte, que el aula mayor que se encuentra en este momento al frente, donde estoy acá, pisando este suelo, que él también pisó, yo me siento muy orgullosa, porque hemos vencido a eso, hemos vencido sacarlos de las sombras. Mi papá era un anónimo. Cuando yo vine, me acuerdo que en ese momento, cuando se decide designar el aula mayor con el nombre de José Alfredo Duarte, yo estaba estudiando en la universidad y vengo a solicitar una beca, y en ese momento estaba Miguel Daniele como consejero superior. Entonces, bueno, él me toma la solicitud de beca y bueno, yo pongo hija de desaparecido, porque yo estaba muy identificada con el desaparecido, digamos. No era la persona que se había muerto en un accidente, no era la persona que había muerto inclusive. Siempre fui la hija del desaparecido. Entonces lo ponía ahí, lo puse, digamos, cuál era mi situación económica era mala, así como la de mi mamá también. Mi mamá pasó muchas miserias, muchas cosas. Y bueno, entonces me toman la solicitud, y cuando la leí dice, ah, pero era un compañero nuestro. Yo había sentido, dice, pero dice, y bueno, y ahí se sienta y en una charla más amigable dice, pero ¿qué pasó? Y ahí se entera de todo lo que le había pasado a la familia. Y hacía varios años que Miguel estaba trabajando, y es para que vos te des cuenta que era un compañero no docente, y que bueno, se puso también él solidariamente, que es lo que nosotros estamos haciendo, tratando de hacer, que solidariamente lo traigan a la memoria, que él quede en la memoria de todos, para que Peco Duarte nunca más esté solo, porque eso es lo que nos hacen también pensar cómo fueron sus destinos. Y no los queremos ver solos, los queremos ver acompañados. Y hoy en esta placa quiere decir mucho, porque lo ve todo el mundo, todos los que pasan, bueno, hay colaciones y demás. Y bueno, Miguel Daniele lleva esta propuesta al Consejo Superior, por supuesto que también fue debatida y demás, y el Consejo Superior accedió con muchos de los votos por considerar que era un repudio a la desaparición forzada de personas, nombrar el aula mayor José Alfredo Duarte, y para mí fue muy importante en la vida. Y creo que voy a agradecerle siempre a la Universidad Nacional de Río Cuarto, también por el acompañamiento que le dio a mi mamá. No aquella universidad, estábamos hablando de la universidad que a lo mejor le soltó la mano, como quien dice, sino esta universidad que entiende que, bueno, que las causas las tenemos que militar por sus memorias, y esta es una forma de devolverle la vida, de
Yo en ese momento, en el acto del año 2000, casi que no pude hablar, como me costó hablar durante muchísimo tiempo, porque tenía muchísima angustia y no lo podía hacer, pero lo que sí me acuerdo de haber podido decir, que estaba muy contenta porque José Peco Duarte, volvía a caminar en los pasillos de la universidad, en donde él se sentía muy cómodo y en donde él hubiera querido estar. Y la verdad que eso es lo que siento en todo homenaje, inclusive cuando se hizo un homenaje en la Semana de la Memoria, que estamos haciendo, no sé si de la 5ª edición ya, pero en una de las Semanas de la Memoria, se puso una placa, también en su homenaje, en el colegio en donde él asistía, que era el Bartolomé Mitre, colegio primario. Y bueno, me hicieron una nota y yo también dije lo mismo, casi siempre digo esto, ¿no? Que nosotros los traemos a los lugares en donde ellos estaban y que hoy un alumnito vea ahí su nombre y pregunte quién fue Peco Duarte y que se interese por saber por su vida, en el lenguaje que se lo podamos contar, eso ya tiene muchísimo valor, porque ellos siempre van a estar acompañados. Nuestros viejos, los que se llevaron, van a seguir acompañados. Clary, en el juicio de La Perla, ¿se pudo determinar exactamente cómo desapareció tu papá? ¿Quiénes son los responsables directos y los responsables jerárquicos? Porque, digamos, ahí todavía insistimos, es la etapa democrática, ¿no? Uh-huh. ¿Quiénes eran los responsables políticos, militares, policiales? ¿Quiénes estuvieron a cargo de la desaparición de tu papá? En realidad, yo cuando a mí me convocan, digamos, como testigo, yo tengo una reunión con el fiscal Facundo Trota y bueno, fue lo mismo que lo que vos estás preguntando, porque uno tiene muchos deseos de saber, a ver qué pasó. Y bueno, que las investigaciones estaban dadas en cuanto a cómo fueron los secuestros. Para esa época se llevaba mucho a las personas a la Ribera, porque Campo La Ribera empieza a funcionar a fines de 75. Primero había sido prisión militar de encausados y después en el 75 hacen ya lo que es el centro clandestino de detención y después recién en marzo está La Perla, si bien después fueron contemporáneos. Y la mayoría de las personas que pasaron ahí, que fueron como 4.000, que a pesar de que La Perla es grandísimo, pero pasaron 2.500. Y ahí en La Perla, en la Ribera, pasaron muchísimos más y hay re pocos sobrevivientes. ¿Por qué? Porque la lógica de ellos era sacar información y estar poco tiempo las personas ahí. Digamos, se decidían poco tiempo qué hacían. O lo pasaban a otro centro clandestino, o hacían fusilamientos ahí, que también hubo, o bueno, el destino de mi papá bien no lo sé, porque no lo pudieron acreditar, digamos, no sé, no pude saber qué le pasó a él. Sí que estuvo ahí, en Campo La Ribera. Por el caso de él, se lo juzgó a Barreiro por ser integrante del Comando Libertadores de América. Y bueno, a los jefes que eran de ahí, del Campo La Ribera. También al Gato Gómez, porque los que eran conocidos de Río Cuarto, en la D2 y demás, eran los que tenía, digamos, no quisiera decir las palabras, porque no me gusta decir lo que le hacían o cosas así, era el Gato Gómez, que se ensañaba con ellos y también participaba ahí en La Ribera. Clary, vos señalabas primero la situación de tu papá, después la de tu mamá. Vos eras un bebé, una beba, y tuviste que transitar, no solamente lidiar con la desaparición de tu papá, sino con la situación de tu mamá. Y después poder reconstruir esa lucha incluyó toda una contención familiar, la de tu compañero, la de tus hijos, una reconstrucción que los sigue haciendo víctima, ¿no? Porque, digamos, no hay un Estado que les haya dicho qué pasó con tu papá. Hay un juicio, pero vos todavía no sabés con toda la certeza qué pasó con tu papá, cómo lo mataron, quiénes fueron los responsables directos.
hay muchas deudas pendientes del Estado. Y en eso, esa victimización, no solamente digo la incluye a tu mamá, que lamentablemente murió hace poquito, sino a vos y también a tu familia que debe sostener esa lucha, ¿no? Sí, sí, hay una deuda pendiente, por supuesto, porque a mí me gustaría encontrar a él, a su cuerpo. La verdad que para graficarte un poco lo que vivimos con mi mamá, es esa especie de sobrevivientes. Las dos éramos sobrevivientes del momento, fuimos sobrevivientes. Creo que nuestras manos se unieron por siempre, nuestros corazones se unieron por siempre. Ella veía en mí a su Peco, porque cuando yo nací, lo primero que vio a ella, es la cara del Peco, dice, yo soy igual, acá tengo emprendedor, en esta parte de abajo soy re parecida, soy su cara, soy su rostro, entonces ella me veía a mí como a él, digamos. Y fue un querer de ella hacia mí como era mucho, digamos, yo era su tesoro, era lo que ella tenía, por más mal que ella estuviera, porque ella empezó con muchos ataques de pánico y en un momento ya la situación estaba muy mal, adentro ella de 4 años y medio, su psiquis no estaba bien, la familia estaba también tenebrosa y entonces empezaba con ataques de pánico y a lo mejor una vez tomó lavandina y otra vez, tenía como muchos ataques, entonces la familia decidió, digamos, internarla. Y en esta internación primera no sabían cómo hacer, porque más o menos era el año 80, 81, y todavía se hablaba de que te hacían hablar para después meterte preso o lo que sea. Entonces estaba muy tenebroso y no sabían a quién recurrir. Y una cuñada de mi abuela, su mamá, tenía un médico conocido ahí, lo que era el Hospital San Antonio de Padua, que en ese momento era sobre adicciones y salud mental. Entonces le comenta el caso y bueno, entonces vamos a internarla, dice. Entonces la internaron ahí, en este lugar, y creo que ahí fue en el lugar donde yo recién ahí me sentí sola. En todo ese momento que yo estuve con mi mamá, pese que la veía mal, que la veía que lloraba, que estaba mal, que tenía crisis de nervios, que para un niño de 5 años esto era mucho, y era delicada la situación, por no poder salir a decir lo que le estaba pasando a mi mamá, sino que estaba contenida con la familia. Estoy hablando de mis tíos, que eran adolescentes también, que me ayudaron muchísimo en el crecimiento. Eran 2 varones, uno tenía unos 2 años menos que mi mamá y otro unos 6 años. O sea, hay uno que no tiene mi edad, pero no es mucho mayor que yo. Entonces me acompañaron muchísimo ellos a mí. Pero yo quería estar con mi mamá, porque yo me había criado con ella. Y después verla que no estaba conmigo y que también mi abuela, quien es la que me cría, su mamá, tiene que quedarse en esa institución para estar con ella porque le hacían cura de sueño, en ese momento se usaba, tenían esas técnicas, entonces tenía que estar en ese hospital. Entonces me llevan a lo que es mis abuelos paternos, digamos. Yo nunca viví con ellos. Si bien ellos me visitaban, me llevaban cosas y demás, mi familia siempre fue la materna, digamos. Siempre me crié con ellos. Entonces era como ese pesar de niña, lo recuerdo bien, de esa soledad. Es la primera vez que yo me sentí sola porque no tenía a mi mamá y a mi abuela, que mi abuela era mi mamá en ese momento. Entonces cuando me llevaban al San Antonio de Padua, y esto me causa muchísima angustia, hay veces lo digo bien, lo digo natural, otras veces estoy mal y no puedo ni decir la palabra, porque son las imágenes que me vienen, cómo ella estaba en ese momento. Era una paciente psiquiátrica en donde le estaban probando la medicación, entonces si bien ella me quería abrazar, besar, darme un beso,
porque yo la había ido a visitar, porque yo pedía ir a visitarlas, también a mi abuela, era como que yo no podía estar, porque la veía mal. Y eso para un niño queda muy marcado, porque vos querés estar con tu mamá quiere estar con vos, pero sentí ese rechazo, digamos, a la situación. Y yo verla así, caminando tan mal y cómo estaba, creo que no me voy a olvidar nunca más. Y eso fue lo que me dio fuerza, fortaleza, y me dijo, nunca me voy a olvidar de lo que le pasó a mi mamá, y voy a salir a pelear por ella también. Porque ella fue una desaparecida social. Y esa salud linda que tenía, se la quitaron el terrorismo de Estado. Cuando la llevan a Córdoba, es porque ahí no tenía un buen tratamiento, la verdad. Era una cura sueños, ver si se les pasaban las ideas que tenían, probaban la medicación, pero no iban para atrás, para adelante, así que bueno. Nosotros, como les conté, no teníamos mucho dinero, siempre fuimos bastante humildes, de familia trabajadora, y vivíamos de la pensión de mi abuela. Mis otros abuelos me acercaban, hasta a veces me traían un bife, o me traían algo, digamos, fruta, porque no alcanzaba, realmente no alcanzaba. Entonces, era una situación que estaba al abandono mi mamá. Mi mamá estuvo al abandono del Estado, porque no le estaba cubriendo las necesidades. Tenía a su marido desaparecido, no tenía salud, y ahí no podía estar más. Así que la ayudó la familia de mi abuela, que tenía campo en ese momento, que bueno, tenían campo, pero se dispusieron a ayudarla económicamente, y la pudieron llevar a Córdoba a un sanatorio privado, creyendo que eso iba a ser mejor. En este sanatorio privado, y esto lo cuento porque mi mamá ha podido dar alguna entrevista y ha reconocido dónde estuvo, que ahora hay un supermercado en Córdoba, pero en ese momento creo que era el sanatorio Allende, en donde la reclutan en una celda, la tienen ahí, le pasaban un plato de fideos y era lo único que hacían con ella. Ella estaba mirando el árbol todo el tiempo, desde su habitación, desde su celda, digamos. Y ahí también, digamos, pasó eso, esa cárcel, porque en realidad no era la cárcel de la dictadura, pero era su cárcel también. Tenía que estar en esa situación. Y estábamos alejadas también, que eso le dolía mucho a mi mamá, porque era tal, digamos, el apego que teníamos, que nos hacíamos falta, digamos. Y cuando ella después no cuento más nada, pero sí quiero decir de que cuando se logra trasladarla a lo que es el neuropsiquiátrico provincial, que es ahí donde ella se recupera, bueno, ahí empieza a ver un poquito la vida de otra manera, pero ya un poco sabiendo de que Peco no había vuelto, ya un poco comprendiendo más la situación. Ahí es donde me llevan a mí su amiga Estela. Estela es una expresa política que era amiga del barrio, que lo conocía mi papá también, y que había estado presa en Devoto, en una de las cárceles. Estuvo en la penitenciaría San Martín, pero también en Devoto. Y bueno, cuando su mamá, que era la portera del jardín, le preguntaba a ella, a su mamá, che, ¿qué pasa con la Clary? ¿Qué pasa con la Susi? Y decía la Clary, dice que la madre no está, porque yo decía en el jardín, no hablaba de mi mamá, digamos. Entonces, cuando ella sale de la cárcel, nos viene a visitar. Y en esas visitas, en esas primeras visitas, estaba oculta mi mamá. Mi mamá, cuando digo oculta, se iba a un ropero, se iba a un lugar donde no hacía ruido ni nada. Inclusive los amigos de mis tíos iban ahí a charlar, lo que sea, ella no se dejaba ver nunca. En una de las visitas, suponte a la tercera visita que fue a Estela, se aparece mi mamá. Y lo cuenta Estela, inclusive en la nota de Alexis Oliva, lo cuenta cómo la ve ella, blanca, blanquísima, porque no tomaba sol, salía de noche al patio, pero no al de día. Y con el pelo largo, y cuando empieza a hablar, la nota como que está mal, digamos. Fue como un abrazo tremendo, saber que estaba viva, y le empezamos a contar esto. Y ella después
cuando mi mamá está internada en Córdoba, que también ayudó porque hay que internarla a la SUS y bueno, ayuda también a llevarme a mí a verla, porque su novio en ese momento había salido de la cárcel, es preso político, pero tenía una libertad vigilada, digamos, no podía salir de lo que es Córdoba. Entonces Estela lo iba a ver a él y me llevaba a mí. Bueno, ver a mi mamá en ese lugar, si bien la veía un poco mejor que en Río Cuarto, pero un niño, digamos, ver muchas rejas, mucha gente, y también mi mamá todavía estaba mal, digamos, quería estar conmigo y yo quería estar con ella y me volvía re mal, digamos, re mal por la forma en cómo la dejaba mi mamá. Creo que eso fue algo que me marcó a mí muy de niña. Cuando vos ves sufrir a otra persona, no te lo olvidas más y querés que esa persona esté bien en la vida. Eso fue lo que me propuse después. Aparte de mi militancia, velar por eso. Me convertí un poco después en su madre, se invirtió, porque siempre necesitó tratamientos. Y si bien ahí en Córdoba es donde la levantan, hacían talleres de día, acá en Río Cuarto sigue el tratamiento. Y siempre con medicación cara, porque la medicación psiquiátrica siempre ha sido cara y en ese momento no se la daban a todas. Entonces la empiezan a visitar allá en Córdoba a través del padre de Gustavo, que era el novio de Estela, la amiga. Estaban familiares y bueno, familiares Córdoba se noticia del caso y la va a visitar y hace contacto con el MED, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, que son ellos los que le proveían la medicación. Y la medicación llegaba y mi mamá por eso también tuvo una buena recuperación, porque algunos pacientes no tenían lamentablemente no tenían esa llegada. Y también en este periodo familiares la van a visitar, familiares, la organización la van a visitar, y no solamente porque, bueno, nosotros estábamos en Río Cuarto y mi abuela tenía que viajar y venía, y mi mamá muchas veces estaba sola. Así que la iban a visitar, le hablaban, le llevaban caramelos, le hablaban, digamos, le abrazaban un poco. Siempre es lo que nos ha faltado a nosotros, de los abrazos. Y la vuelta de Córdoba, la vuelta del neuropsiquiátrico, ¿cómo? Sí, y yo la recuerdo, mira, yo tengo, que hasta hace poco tenía guardada una casita de que ella había hecho en los talleres, de hospital de día, porque tienen otro abordaje que después mi mamá también estuvo en el hospital de día de acá de Río Cuarto, en el nuevo hospital central, y estuvo muy bien hasta último tiempo, digamos, gracias a esto, digamos, empezar a sentirse útil, que la vida iba por otro lado, bueno, empezar a comprender un montón de cosas. Mi mamá tenía mucha angustia todavía, mucha angustia. Ella lo que más sentía es no haber podido ir a acompañarme a una placita cuando era más chica y demás. Y bueno, yo siempre la acompañé a ella. No quería que ella sintiera esa ausencia, aunque bueno, era otra cosa. Ella quería su peco, quería su vida. Y le costaba asumir que mi papá no estaba. Sin embargo, mi mamá fue una persona, era muy solidaria y siempre se notaba en muchas cosas, también hacía trabajo en barrios, pero le costaba mucho porque su medicación, digamos, no se lo permitía. Hay veces que estaba bien y hay veces que no estaba bien. Y te estoy hablando que en el año 2009, no estamos hablando de 76, en el 2009, su cabeza se volvió al año 76, literalmente, y ella creía que mi papá había vuelto. Y me llamó por teléfono una noche y me invitó a cenar y me dijo que había 3 platos cuando yo llegué, y que uno de esos platos era de mi papá, que ya venía. Y yo le dije, no, le digo, no está, mi papá no está, le digo. No, dice, si está, dice, si yo lo vi, yo hablé con él. Y todos pensábamos que era una broma que ella hacía, pero había sacado todas las fotos y decía, bueno, y acá va a venir esta persona y va a venir esta persona también a comer con nosotros.
Y bueno, le digo, no, mami, no, te estás confundiendo, no, digamos, a lo mejor estás teniendo una crisis, pero ella no se daba cuenta. Su mente había vuelto a ese año y quería estar con mi papá. Después se dio cuenta de que no estaba, entonces tuvo varios intentos de suicidio. Esto pasó en el 2009. Documenté al tribunal para que también se dieran cuenta de lo que es la extensión del daño. Eso lo pidió el fiscal Facundo Trota, pidió copias para que se remitieran a la Subsecretaría de Derechos Humanos para que se viera la extensión del daño, qué es lo que un familiar pasa, en este caso con muchas secuelas que le dejó a mi mamá, causadas por el terrorismo de Estado. Hubo internaciones después de esto que te estoy comentando, bueno, amigos que siempre la visitaron y que querían que mi mamá estuviera bien, realmente, porque la Susi lo daba todo. Como te dije, te regalaba a lo mejor lo que no tenía. Vos necesitabas algo y ella te lo salía a buscar. Pero había cosas que ella no manejaba. Había cosas del corazón que ella no manejaba y que le hacían que su cabeza no estuviera bien. Entonces su psiquis volvía a ese tiempo y tenía miedo de la AAA, que le perseguía la AAA. Me acuerdo que en ese momento, si bien ahora la ley de salud mental prevé otras cosas, otras terapias, inclusive ella tuvo otras terapias y el acompañamiento del doctor Berlafa, inclusive. Bueno, hay mucha gente valiosa en el hospital que aún hoy están, que lo acompañaron mucho, pero no le podían sacar de ese estado del que estaba. Estaba sola en una habitación preparada para este tipo de casos, en donde yo la voy a visitar y no la podía ver. No la podía ver porque la puerta estaba cerrada y tenía como una reja, como si fuera esa puerta de ahí, de unas rejas. Y como yo tengo poca estatura, no hablaba a través de la puerta y le preguntaba, mami, ¿qué te pasa? ¿Por qué no salís de esto? Porque se había hecho como bastante el tiempo y no había pasado nunca. Entonces ella me hablaba de muchas cosas, como que estaba en esa época y me decía, andate porque los militares vinieron y te van a secuestrar, por favor andate, me decía. Y yo quería verla a mi mamá. Entonces traje una silla que había más allá, me subo a la silla y de ahí la logro ver y paso la mano. Y le dije, mami, agarrame la mano, por favor. Entonces nos agarramos de la mano y le dije, volvé a la realidad, digo, no me dejes sola. Y creo que eso le hizo un clic a ella, porque después se puso bien. El no dejarnos solas. Siempre nos acompañamos. Clary, te lo consulto porque sé que es muy importante para vos de cómo fuiste reconstruyendo la lucha, de haberte visto con tus hijos en las marchas, con tu compañero. ¿Cómo crees que ellos reconstruyan todo esto? Sí, la verdad que, bueno, cuando hablo de los chicos me pone muy contenta de que ellos también comparten esta lucha, que es su lucha también, es su familia, de que hayan conocido la historia de Peco Duarte, de que hayan vivido con la abuela. La más chica siempre me pide que la vayamos a visitar, mi mamá está ahí en el cementerio. Y se pone, digamos, la más chica, Katrina, es más chica que Estefano, 7 años. Y Estefano tiene 14 años en este momento. Las primeras marchas empecé a ir y llevarlo a Estefano, al que tenía uno solo. Y bueno, siempre me acompañaba, cantaba las canciones, los hace como, siempre empezamos como eso, como un juego, ¿no es cierto? Y después empezamos a comprender. Y él me ayudó un montón también, porque yo me sentí sola muchas veces. Y si bien hace desde los 16 años que estoy junto a quien ahora es mi marido, bueno, hasta ese momento, digamos, no podía hablar ni decir las cosas. Y yo veía a otras personas que en las marchas, por ejemplo, podían decir algo y yo no. Y me quedaba, yo digo, lo tengo que hacer por mí, por mis hijos,
porque lo veía a mi hijo ahí y quería que él también siguiera esto de la memoria. Así que un poco que me impulsaron mis hijos. Catrina hoy por hoy sabe las consignas de Memoria, Verdad y Justicia, te hace pañuelos, bueno, incorpora esto de la abuela, digamos, la abuela que tiene nietito desaparecido, ya conoce mucho, tiene 7 años. Y acompaña mucho también, porque veo una foto, el abuelo Peco, y a mí me llena de orgullo, digamos, que tanto Estefano como Catrina hablen de la historia. Si bien les va a costar, a lo mejor más al más grande, que bueno, que está en una etapa ahora de adolescencia, pero bueno, es mucho, para mí es mucho su acompañamiento. Tenerlos en la vida fue como una recompensa. Qué sé yo, muchas veces decía, ¿cómo voy a hacer para armar mi vida si tengo todo este problema? ¿Cómo voy a hacer para estudiar? ¿Cómo voy a hacer para tener un trabajo? Si permanentemente tenía que estar viendo lo que pasaba con mi mamá. Y sin embargo pude. Y cuando nació Estefano fue el día más lindo. Y cuando nació Catrina también fue el día más lindo. Y bueno, le agradezco a la vida, le agradezco a Dios de tener la familia que tengo, porque se bancan muchas cosas. Marcelo, que es mi marido, también se banca mucho porque tengo muchas reuniones, cuando voy a las escuelas, que hacemos charlas, y porque entiende que esto me hace bien. Que realmente, en muchas entrevistas lo he dicho, militar para mí, militar por esta causa, me ha salvado la vida. Me ha salvado la vida. Porque no podía hablar, no podía decir una sola palabra. Y después de que alguien como Malvina Bertolino, a la cual le agradezco siempre, que era la directora del comercial de Fray Mamerto Esquiu, cuando nos hace una de las primeras entrevistas, te estoy hablando allá por el 2012, que era una de las primeras entrevistas así, con video, con alumnos. Yo le digo, mira, le digo, Malvina, yo te voy a traer fotos, les voy a decir a los chicos, pero yo me voy a largar a llorar y no voy a poder decir nada. Y me decía Malvina, no, sí, pero es importante, porque los chicos quieren saber, y era importante dejar el testimonio. Y yo lo empecé a ver como eso, como lo importante que es dar, para concientizar, para que estas cosas se conozcan estas vidas, porque es una forma de devolverles, hacer justicia también, de devolverles esa vida que les quitaron. Entonces ella me decía, ¿a vos te gusta escribir? Porque yo le había mandado cosas escritas. Bueno, escribí y léelo. Entonces me invitaron a una charla en donde yo leí mi primera historia de vida que puse, que también salió publicado en el diario y demás, en donde yo hago todo este reconto de cosas que nos van pasando así como familia y lo que pensaba al último. Entonces fue muy valioso para mí. Fue un primer momento, recién en el 2012, de haber podido hablarlo en público. Porque si bien yo le decía a mis compañeros que era hija de desaparecido, bueno, mis compañeros no entendían ni sabían que había habido una dictadura y ahí quedaba, digamos. Con los pares, decís. Con mis pares, exactamente. Pero ya cuando pude trasladarlo, eso me hizo muy bien a mí. Y después, bueno, empecé a hablarlo mejor. Quizás tendría que haberlo hablado en terapia, ponele, que nunca hice terapia, porque esa parte de la psicología era como que era para mi mamá. Digamos, mi mamá necesitaba siempre estos tratamientos y como que yo no podía, yo tenía que ser como más ordenada, coherente, y a lo mejor no podía expresar eso, racional, digamos. Tenía que poner toda la cabeza. Exactamente, es como, tenía que ser fuerte. Claro. Entonces me crié con eso, siendo fuerte y no quería... Tapando las emociones. Tapando las emociones, exactamente. Creo que ese silencio del primer momento, de no decir, mi mamá está viva y está en mi casa, de no poder decir la palabra mamá, del miedo, de cuando se la llevaban, digamos que estaba internada, todo ese silencio hizo que en mí yo fuera fuerte
digamos, tuviera fortaleza, pero no pudiera hablarlo. Entonces, el haber hablado a mí me salvó mucho, me salvó la vida, digamos, porque era una persona que era tremendamente triste. Yo estaba triste todo el tiempo y no podía disfrutar de nada, porque siempre estaba pensando en cosas, o si iba a la marcha del 24, las primeras marchas, mi mamá, bueno, se ponía mal, me acuerdo del 24, se ponía mal, y bueno, yo no podía vivir esa militancia, porque no quería hacer un daño. La familia había pasado por muchísimas cosas, y yo no quería hacer un daño. Entonces, cuando me di cuenta que también soy humana, creo que el clic me hace a mí cuando nace mi hijo. Él nace en el 2008, empiezo a ver la vida diferente, empiezo a ver la vida con más alegría, pero recién ahí fueron muchos años de tristeza. Si bien ahora la voz está un poco como quebrada, porque bueno, estoy hablando de ellos y no es fácil, tengo como esta alegría de poder militar, de poder expresar lo que siento, de poder trasladarte a vos, a quien esté al frente, trasladarle lo que vivimos y tratar de que ellos abracen la causa, de que la lleven en el corazón, porque esa es la única manera que la van a poder defender, únicamente si la llevan en el corazón. Entonces creo que ahí están, como una misión, si se quiere, en la vida. De reconocer lo que pasó con mi mamá, mi papá, pedir justicia por ellos, pero también pedir justicia por todos, para que aparezcan los nietos también, para ayudar a esas abuelas que se nos están yendo. Creo que soy un poco de dónde vengo, siempre digo lo mismo, jamás voy a olvidar de dónde vengo. Yo soy fruto de todo eso, soy fruto de los pañuelos blancos, de las madres, de todas las personas que nos ayudaron y también de la militancia de mis viejos, porque mi papá era el militante social, el que iba a los barrios, el de la juventud peronista, pero mi mamá era la militante de la vida, la que siempre dijo, tu papá va a volver y tu papá nunca se fue tu papá. Y ahí estuvo su militancia, porque si ella no me hubiera hablado de mi papá con tanto amor y con cómo lo rescataba, no sería la militante que soy. Entonces le súper agradezco y me debo a eso. Y me debo a mi familia, que hay veces se enojan porque la mamá está desde la mañana hasta la tarde y hay veces que casi que no como, cuando hay actividad en la semana de la memoria, lo que sea, pero después lo entienden. Y yo les muestro algo que hice y me acompañan, o los invito y me acompañan. Y ahí está la recompensa de la vida, porque creo en eso, creo en ayudar y estar junto al otro. Muchísimas gracias, Clara. Bueno, muchísimas gracias. Y también agradecerles y quería que la nota también fuera en la universidad. Pablo me hizo la propuesta porque es la casa en donde compartió mi papá y era un no docente y creo que solidariamente tenemos que darlo a conocer a lo que él hizo para que nunca más lo saquen de la universidad ni de los lugares en donde él hubiera querido estar.